esto, pero en Hechos capítulo 1, versículo 1, vamos a leer desde el 1 hasta el 5. Así dice la palabra del Señor. Se cree que Lucas es el que escribió Hechos de los Apóstoles también, y él dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, o sea, cuando él padeció y murió, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, palabrita difícil acá, pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir por indubitables? Indudables, irrefutables, que no había ninguna duda, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. En otra versión dice, no se vayan de Jerusalén. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y viene el día de Pentecostés y va a ser un buen día también para que oremos, para que Dios nos llene con su Espíritu Santo. Estemos orando para que el domingo podamos recibir de Dios, ser llenos de Dios, renovarnos en Dios, recibir de Dios y de su Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Hay algo que pasó ese día y que todos se fueron llenos del Espíritu Santo, y que nadie se quede sin el Espíritu Santo, sin estar lleno del Espíritu Santo. Ahora, después de la muerte de Jesús, en el interín, hasta que pasó todo esto, los discípulos estaban como preocupados, desanimados, desincentivados, si existe la palabra, perdidos. No sabían qué hacer. Se les fue el maestro. Y por más que había resucitado, y encima se le apareció varias veces a varios discípulos y les decía cosas, pero ellos como que estaban muy perdidos. Algunos hasta volvieron a ¿qué cosa? A sus actividades anteriores, como por ejemplo a pescar. Entonces fueron a pescar, volvían a lo que eran antes. Y ya ahí un poquitito estamos viendo lo que Jesús estaba diciendo tan fuerte, no se vayan, no se vayan. Pero no se refería nada más que a eso. Y se les aparecía a algunos de los discípulos en grupos y les hablaba y les decía, soy yo, estoy con ustedes, voy a estar con ustedes. Y muchas de las promesas que ustedes mencionaron, ¿no? Les decía, no tengan miedo. Veía sus caras de preocupación. Bueno, también tenía miedo de que los persiguieran porque se habían matado a Jesús y Jesús había desaparecido porque no decían que resucitó, la gente decía se lo robaron. Entonces pensaban que le iban a caer la policía y los iban a arrestar. Entonces vivían con miedo, estaban perdidos, no sabían qué hacer. Bueno, cuando a veces pasan cosas que no quisiéramos que pasen, es lo que nos ocurre, ¿no? Y cuando él asciende al cielo, o sea, se estaba manifestando, estaba apareciendo los discípulos, decían no tengan miedo, estén tranquilos, bien, todo va a estar bien. Bueno, estaba ahí, aparecía, pero encima después lo ven ascender al cielo y se va. Y menos mal que se fue. Imagínense que hoy para ver a Jesús en vez de decir yo voy a estar con ustedes, tenía que haber dicho vengan a Judea, o si algún día se iba a Estados Unidos, vengan a Estados Unidos, si iba a Europa, vayan a Europa a verme. Solamente los ricos podrían encontrar a Jesús. Menos mal que Jesús se fue. Ahora es lo que les quiso decir, quédense tranquilos, yo me voy, pero no me voy porque voy a estar con ustedes. Entonces cuando él sube al cielo, más perdidos todavía, que estaban como en la neblina. Ahora, ¿qué nos pasa normalmente nosotros, los discípulos de ahora, ¿no? Porque uno dice, bueno, qué poca fe esos discípulos, ¿no? Qué fácil es juzgar, ¿no?
Pero ¿qué nos pasa? Porque ahora sabemos, con el diario del lunes es muy fácil saber qué hubiéramos hecho el domingo, cuando sabemos lo que pasó. Pero ¿qué nos pasa a nosotros hoy en día cuando nos pasa algo? Cuando perdemos a un ser querido, porque viaja a algún otro país, a alguna otra provincia, se muda o fallece. Hay como una crisis. Falta la persona. Hay que acomodar las cosas. Nos sentimos perdidos. O cuando perdemos la salud, o viene alguna enfermedad, cuando se afecta alguna dolencia. De repente todo cambia, las cosas hay que acomodarlas. Un ser querido que está en el hospital, o nosotros que terminamos en el hospital. O tenés un problema y no podés caminar como antes, o no podés ver. Algún problema que tuviste. ¿Qué hacemos cuando tenemos una crisis económica? ¿Qué haces cuando de repente te quedás sin trabajo? O cuando digamos que las cosas ya no son como antes. Y eso es lo que les pasaba a ellos. Muy lindo, estaban con Jesús, iban, predicaban, sanaban a los enfermos. Gloria a Dios, estaban viendo la gloria de Dios. Pero ahora Jesús no está. ¿Y ahora? La vida sonreía. 3 años con Jesús. Cuando pasan esas cosas nos sentimos perdidos, nos sentimos desanimados. Bajamos la guardia. Hasta podemos deprimirnos. ¿Cuánta depresión hay por ahí? A veces quisiéramos dejar todo e irnos lo más lejos posible. A la China. A la luna. Donde nada nos alcance. Ahora, ¿eso es la solución? Evadirnos, la solución a lo que nos pasa. Jesús ahí es donde interviene y dice, no se vayan. ¿De dónde? Le dice de Jerusalén porque ellos estaban. Jesús, el último lugar donde estuvo con ellos era en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Los mantos y palmas y toda la cosa. Ahí estaban los discípulos todavía. Había un lugar, lo que se le llama el aposento alto, que menciona después en Hechos de los Apóstoles, donde habitaban determinados discípulos. Pero más que un lugar físico, geográfico, Jerusalén, el Señor les estaba hablando de un lugar donde estuvieran juntos. Les decía, no se vayan todos a cualquier lugar. No se vayan cada uno por su lado. No piensen que cada uno a su manera va a poder salir adelante. Lo que estaba diciéndole es, no se vayan de un lugar donde pudieran estar juntos. Les dice que estén juntos esperando. Que se reúnan, que no dejen de estar unidos y estar juntos en una situación tan complicada. Estaba hablando de un lugar de fe, donde juntos podían animarse el uno al otro en la fe, donde podían orar juntos. Les estaba diciendo, no se vayan de vuelta a lo que hacían antes, porque ya no queda más nada que hacer. Quédense y esperen juntos, orando, adorando a Dios, donde podían alabar a Dios con confianza, donde podían esperar hasta que Dios cumpliera con lo que Jesús mismo estaba diciendo. Esperen hasta que se cumpla aquello que yo les dije, que la palabra de Dios dice que iba a venir el poder del Espíritu Santo sobre ellos, sobre la iglesia, que fue el gran día donde la iglesia comenzó a hacer la obra del Señor y a predicar por todos lados. Que en ese lugar donde ellos vieran que aunque Jesús no estaba ya con ellos físicamente, Dios igual estaba con ellos abrazándolos. Que Dios a través del Espíritu Santo estaría con ellos tan real. O sea, que el Espíritu Santo estuviera con ellos. Cuando Él dice
esperen la promesa de que venga el poder del Espíritu Santo y esté con ustedes, estaba diciéndole, esperen hasta que ustedes vean que aunque no me ven físicamente, estoy ahí con ustedes. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo, ahí Dios estaba. Así como Dios estaba cuando estaba en Jesús y Él predicaba, así como Dios estaba cuando Jesús resucitó, cuando hacía los milagros, así estaría Dios con ellos cuando el Espíritu Santo vendría con ellos. Y entonces ellos podían estar con Dios, no solamente donde Jesús andaba en Galilea o donde estuviera en otro país, sino que en todas partes, una vez que los cristianos estuvieran llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, donde estuvieran y donde el Espíritu Santo estuviera con ellos, Dios estaría con ellos, igual que cuando estaba físicamente con Jesucristo. De la misma manera. No podés ver a Jesús, no necesitas ver a Jesús allí, no necesitas ver una imagen de Jesús en las paredes. No necesitas tener una foto de Jesús, no tenés que verlo físicamente. Simplemente tenés que aceptar el hecho de que Él prometió estar con nosotros. Y en este lugar y donde se reúnen 2 o 3 personas para estar en comunión con Dios, ahí dijo Dios, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y así como Jesús estaba con los discípulos, cuando está el Espíritu Santo con nosotros, Dios está con nosotros y el poder de Dios está con nosotros y el Señor está con nosotros a través del Espíritu Santo. Mire lo que dice en Lucas, capítulo 24, versículo 50. Lucas 24, 50. Termina el relato diciendo así, hablando de la misma estancia. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos, ¿qué hizo? Los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos. Imagínense todo el tiempo haber estado con Jesús. Yo creo que alguno hasta debía tener ganas de correr y agarrarse de los pies de Jesús para que no suba, que no siga subiendo, que no se vaya al cielo. Quédate, Jesús. Debe ser impactante ver a Jesús irse. A nosotros ahora nos parece glorioso, hay cuadros que pintan así una escena gloriosa de la ascensión. Pero eso significaba, Jesús se va, se está yendo, no te vayas. Yo lo agarraría de los pies. Pero Jesús los bendijo. Pero antes le habían dicho, quédense acá, porque yo voy a estar con ustedes. El Espíritu Santo va a venir y va a ser aún mejor. Porque de la misma manera que Dios estaba cuando yo estaba, así Dios va a estar cuando el Espíritu Santo va a estar. Y el Espíritu Santo está en esta noche, en este lugar. Bueno, pero sigo leyendo. Y fue llevado, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. El cielo se abrió y fue hacia arriba. Ahora ellos, los discípulos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Ya no se quedaron tristes. ¿Por qué? Porque Jesús le había dicho, Jesús le prometió y ellos volvieron a confiar en el Señor, le creyeron al Señor. Qué importante es que le creamos al Señor. Aún en esas circunstancias que de repente son diferentes a lo que hubiéramos esperado. Y mire qué dice, volvieron a Jerusalén con gran gozo en cumplimiento de lo que Jesús le pidió. Estaban haciendo lo que Jesús les dijo, pero lo hacían con gozo. Ya no estaban con tristeza. Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén porque yo les voy a dar algo especial. Voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes y los revista de poder y ustedes puedan tener ese poder y puedan ministrar y puedan bendecir a otros y puedan alabar a Dios. Ellos después de haber adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban, ¿cuánto? Siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Y termina, amén. Después se reunieron en otro lugar que ya va a ser el tema del domingo. Hoy ese lugar, como Jerusalén, del que Dios no quiere, el Señor no quiere que te vayas, es tu lugar de congregarte. Para ellos era el templo, para ellos era el aposento alto, para un grupo de 120. Para vos, para mí,
Ese lugar que el Señor dice, no te vayas de ahí. Es tu lugar de congregarte, tu lugar del culto de oración, de la reunión de la semana, de la reunión del fin de semana, del sábado, del domingo, de tu célula. No te vayas de ese lugar donde, como siempre hay más de 2 o 3, yo prometí estar con ustedes. No dejes, en otras palabras, no dejes de estar en ese lugar. Y cuando estás en ese lugar de su presencia, cuando estamos en el lugar de su presencia, donde Él prometió estar, donde está el Espíritu Santo, el Señor también te dice que no te alejes de Él. No solamente no te alejes del lugar donde te congregás, del lugar donde orás, donde cantamos. No te alejes del Señor. No te alejes, no te vayas así como viniste, desanimado, porque a lo mejor tenés problemas, porque a lo mejor estás preocupado, porque a lo mejor tenés necesidades. No sé cómo viniste hoy. Tal vez viniste como o estás allí en tu casa que no pudiste ni venir y estás tan preocupado como estaban los discípulos, pinchados, no sabiendo qué va a pasar. Jesús te está diciendo, no te vayas así. Los discípulos recibieron la palabra con gozo y esperaron y no se fueron de allí hasta que fueron revestidos del poder de Dios. Y todo el mundo se dio cuenta y hasta nosotros somos testigos por la palabra de lo que recibieron ellos y de lo que fue ese día tan glorioso. ¿Estás pasando problemas? ¿Estás pasando necesidades? ¿Viniste desanimado? ¿Viniste desconcertado? ¿Estás pasando un periodo de pruebas, un periodo difícil? El Señor te dice, no te vayas así. Él quiere ayudarte. Pero también te dice, no te vayas de la fe. Porque a veces cuando nos pasan cosas, perdemos la fe. Dejamos de confiar en Dios. Cuando viene un sacudón a tu vida y empieza a haber problemas, el enemigo te dice, viste, vos sos cristiano y vas a la iglesia y mira lo que te pasa. El Señor te dice, no te vayas del lugar de la fe. El mejor lugar donde podés estar y esperar es el lugar de la fe, el lugar de la confianza, el lugar de la esperanza en Dios. Que nadie te mueva de ahí hasta que recibas de Dios, hasta que recibas nuevas fuerzas en Dios, hasta que recibas nueva fe, hasta que crezcas en la fe, hasta que puedas ser lleno del entusiasmo que tal vez hayas perdido. No te vayas de su camino. ¿Cuánta gente porque de repente la vida no salió como querían, abandonan el camino del Señor? ¿O cuánta gente porque de repente el mundo y el pecado y Satanás ofrece un camino ancho, más llamativo, dejan el camino angosto y dejan el Señor, el camino del Señor? Dios te dice, no dejes el camino. No dejes el camino de la fe, no dejes el camino angosto, no dejes el camino de la santidad porque no vas a ganar nada. No dejes el camino de la verdad. El hermano Antonio hoy decía, Jesús se plantó y dijo, yo soy la verdad. No dejes a Jesús. No importa lo que estés pasando. Todos los días hay pruebas, hay situaciones, hay circunstancias. Y muchas veces nos encontramos como los discípulos. Pero Jesús en esta mañana te dice, no te vayas del lugar de la fe. No te vayas del lado de Jesús. No te alejes del Señor, del poder del Señor. Deja que Dios a través de su Espíritu Santo levante tu fe, tu ánimo, tu confianza, eso que tal vez se perdió. Y mientras tanto, así como hacían los discípulos, sigue orando. Él le dijo que no se fueran de Jerusalén para estar orando, para adorar a Dios, como ellos hicieron, y para esperar de Dios. Y Dios en esta noche te dice, no te vayas del lugar de mi presencia.
Seguí orando, seguí esperando, seguí confiando. Seguí esperando hasta que recibas la respuesta de Dios, su bendición, su poder, hasta que ocurra aquello por lo que estás orando. Y después volvé a aquello que el Señor te envíe para hacer, donde tengas que estar. Dios quiere que recibas de su presencia, de su gloria, de su Espíritu Santo. Dios quiere que recibas de Él, de su poder, del Espíritu Santo. ¿Cómo? Orando. ¿Qué es lo que hacían los discípulos? ¿Cómo? Alabando a Dios. Yo sé que podés estar en la iglesia o en la célula o en tu casa o en un grupo de oración y orar con tu pensamiento. Pero siempre que la palabra de Dios nos habla de orar, nos habla de expresar, verbalizar nuestra fe, de orar a Dios con nuestras palabras. Y cuando nos habla de alabar también, podemos adorar probablemente inclinándonos como se adoraba en la antigüedad, como se inclinaba ante las autoridades. Pero nuestra adoración a Dios y nuestra alabanza tiene que ver con nuestra expresión. No te vayas del lugar donde podés expresar tu alabanza a Dios. No tengas vergüenza. No te dejes intimidar por el enemigo que te cierra la boca porque tenés vergüenza de orar, porque alguien puede escucharte orar. No te vayas del lugar de la fe y de la oración. Esos discípulos, dice Lucas, estaban alabando y bendiciendo a Dios. Y estaban orando porque estaban esperando la respuesta de Dios. Orando, alabando, adorando, confiando y esperando lo que Dios tiene para darte. No te vayas. Dios te quiere ayudar, te quiere bendecir, quiere llenarte de su poder, de su fuerza, para que puedas enfrentar las circunstancias que tengan que pasar. Y este es uno de los lugares donde Dios te mandó venir y Dios está acá. Y qué bueno que vos estés acá. Y Dios te dice, no te vayas sin haber recibido aquello que yo tengo para vos. ¿Y cómo lo voy a recibir? Por la fe. ¿Cómo lo voy a recibir? Orando, orando con confianza, creyendo que Dios está acá para ayudarme. Los discípulos creyeron, confiaron en Dios y recibieron el Espíritu Santo. Deja que Él te abrace. Deja que Él te llene de su presencia. Vamos a estar de pie.